Estamos hablando en un momento, hoy es 21 de enero de 2025 y estamos hablando en un momento en que acaba de tomar posesión el presidente Donald Trump por segunda vez en los últimos 8 años. La llegada de Trump al poder tiene un significado muy importante para América Latina y como hemos visto en sus primeras declaraciones, en sus primeras acciones, todo indica que su proyección hacia América Latina va a estar incluso dirigida más, orientada más por el destino manifiesto que por la doctrina Monroe. No es que la doctrina Monroe se vaya a terminar o que va a mantener su vigencia, pero sus discursos y sus acciones recientes en estos días nos indican que la idea de que esta administración quisiera retrotraer a Estados Unidos a una época de hace 120 años, a los inicios del llamado imperio. Trump ha hablado de expansión territorial, ha hablado de Canadá, ha hablado de Groenlandia, del Canal de Panamá, o sea, incluso hablando en términos de expansión territorial, como solíamos escuchar o hemos leído en la época del presidente McKinley o el presidente Roosevelt, hablando de la próxima frontera. Y esto es algo que, en nuestra opinión, es muy temprano para empezar a hacer escenarios, pero sí nos plantea ciertas interrogantes de importancia que debemos tener en cuenta. Es evidente que para Estados Unidos, el Estados Unidos actual, las reglas que ellos mismos crearon en el mundo de posguerra después de la Segunda Guerra Mundial y que afianzaron mucho en los años 90, después de la caída o el fin de la llamada Guerra Fría, ese mundo liberal, la promoción de la economía de mercado, de la libre competencia y de muchas de estas cosas ya no le funciona a Estados Unidos para lo que ellos quieren, que es mantener su hegemonía. Entonces hay una búsqueda, se observa casi un retroceso a momentos anteriores de la grandeza imperial de Estados Unidos, de la grandeza de todo este lema de Trump, ¿no? de volver a hacer que América sea grande. Y porque, en mi opinión, ya esas reglas basadas en el orden de posguerra y todo lo que se generó a partir del fin de la Guerra Fría ya no le funciona para la competencia estratégica con China, para tratar de contener a Rusia, para tratar de contener la formación de un mundo multipolar, y están buscando retornar a las bases fundacionales del imperio estadounidense o de la concepción imperial estadounidense para lograr o promover el mantenimiento de esta hegemonía mundial. Y por supuesto, América Latina y el Caribe es la zona clara, la zona próxima, es por donde Estados Unidos comenzó a crecer, por donde Estados Unidos comenzó a crecer su proyección imperial, es su designado desde desde la época de Monroe o de Jefferson, como asesor para la creación de la doctrina Monroe, de James Madison, que hablaron de este continente como un continente que debería ser la esfera de influencia de Estados Unidos. Es interesante que ahora incluso han vuelto a mirar al norte. El hecho de que Estados Unidos mire hacia el norte no es nuevo. O sea, desde la creación de los mismos Estados Unidos, incluso en la época de la Guerra de Independencia, Estados Unidos trató de atraer a áreas de lo que hoy es Canadá a formar parte de Estados Unidos. La provincia de Nueva Escocia en Estados Unidos, podemos decir que no fue la colonia 14, casi por pura casualidad, y no lograron arrastrarla a la Guerra de Independencia de las 13 colonias porque en esa zona había un fuerte destacamento de la Marina Británica. O sea, que los designios expansionistas de Estados Unidos no son nada nuevo, y el hecho de que este presidente ahora declare
que se quiere volver o se quiere tomar aspectos de esa expansión imperial, sobre todo de lo que vimos a finales del siglo XIX y principios del XX, es algo que debemos estudiar y que debemos tener en cuenta en este momento. Todas estas amenazas y todas estas decisiones, por supuesto, que van contrarias a la declaratoria de este presidente, que es un presidente que según él busca la paz y evita la guerra. Esto puede generar conflictos. El mismo hecho del Canal de Panamá, toda la controversia que se ha generado del Canal de Panamá. Panamá hoy es un país aliado de Estados Unidos, y todo lo que pudiera pasar alrededor de cómo Estados Unidos puede intentar recobrar su influencia en esa zona para controlar el tráfico marítimo y comercial y hasta militar. El caso de Groenlandia es un caso también interesante. No es la primera vez que los Estados Unidos tratan o hablan de querer incorporar a Groenlandia, pero ahora con el deshielo en esa zona se están generando nuevas rutas de tráfico comercial y además se convierte en un territorio importante donde ya existen bases militares de Estados Unidos, pero es un territorio importante para que Estados Unidos lidie como ellos quieren con el tema de Rusia. En realidad no se trata de una renuncia de Estados Unidos a mantener una posición hegemónica en nuestra región, en nuestro hemisferio, sino se trata de buscar maneras más en la historia imperial de Estados Unidos de rearticular todo esto. Como vemos, una de las cosas casi podemos decir ausentes, o casi ausentes, ¿no?, en el discurso de Trump es la promoción de la democracia, y porque en realidad, como dijimos anteriormente, todos estos esquemas de promoción de democracia, de promoción de derechos humanos, del liberalismo, de la economía de mercado, que cobraron mucha fuerza después de los 90 sobre lo que se montó todo este intento de hegemonía de Estados Unidos, ya no le son funcionales, en mi opinión, a esta administración, y quiere básicamente cambiar un poco las reglas del juego y desempolvar muchas ideas de un rancio imperialismo de hace 120 años. Mira, ver la situación del Partido Demócrata en estas elecciones habría que ir a los años 90 de nuevo. En los años 90, a partir de la victoria de Clinton, hubo un movimiento hacia el centro. No es que el Partido Demócrata de Estados Unidos se puede considerar un partido de izquierda, pero en el contexto estadounidense era un partido más hacia la izquierda. Ni siquiera se hace comparable con la socialdemocracia europea, pero era un partido de cierta manera con visos progresistas, con una base obrera de clase media importante, con una base importante en la comunidad afroamericana, en la comunidad latina, en muchos de los migrantes que llegaban a Estados Unidos. Pero las políticas del Partido Demócrata a partir del año 90 fueron moviéndose más hacia el centro, hacia políticas más conservadoras, en una tendencia que yo me atrevería a decir que fue casi mundial, como lo vemos, por ejemplo, lo vimos en Gran Bretaña con Tony Blair, lo vimos en Brasil con Cardoso, la llamada tercera vía de Anthony Giddens. O sea, que no es que era la idea de que, bueno, no somos totalmente hacia la izquierda progresista, vamos a buscar una tercera vía entre esto y el conservadurismo clásico. Y este Partido Demócrata de Estados Unidos se fue moviendo en esa dirección, se fue moviendo y buscando todos los instrumentos para querer expandir su visión del mundo liberal, montado, como te decía anteriormente, en esta llamada globalización, que para ellos tenía que tener carácter neoliberal, y fue moviéndose hacia la derecha en todos esos aspectos. Eso, por supuesto, después de Clinton, llegó Bush Jr.,
que incluso comenzó a hablar del conservadurismo compasivo, o sea, con este tono también de ir más al centro. Hoy Bush Jr. nos parece más racional y más estadista que lo que estamos viendo en la actualidad. De hecho, esa tendencia en el Partido Republicano ha tendido a encontrarse más con los demócratas. Hoy, Bush, de Cheney, son enemigos acérrimos de Trump y todo lo que se representa hoy. Después con Obama se siguió la misma tendencia. Obama fue un presidente que promovió intervenciones militares en Libia. Bueno, con Clinton podemos hablar de Kosovo, de Yugoslavia, después Libia con Obama. O sea, una tendencia intervencionista y el uso de la fuerza militar para promover todos estos llamados valores universales y toda esta economía, este liberalismo en lo político y en lo económico. Trump fue otra disrupción. Ahora, es interesante que el primer Trump del 2017 a 2021, es diferente al que tenemos actualmente en muchas maneras, de eso podemos hablar. Y Biden, en mi opinión, representa el último de esta tendencia del Partido Demócrata. Es evidente que la derrota del Partido Demócrata tiene mucho que ver con esto, tiene mucho que ver con lo que sucedió, aún sucede, ¿no?, en el Medio Oriente, el apoyo irrestricto a Israel, la pérdida del apoyo de las bases importantes del partido, como es sectores importantes de la clase obrera, o sea, ¿cómo se llama la clase obrera? Sectores importantes de la comunidad afroamericana, importantes de la comunidad inmigrante, que fueron perdiendo el apoyo de todos esos sectores, y esto les ha llevado a que un Trump en un segundo mandato, con un discurso de que es el presidente que va a volver a poner a todos esos sectores en el lugar que ellos, según Trump, se merecen, logró derrotar a este partido. Pero esto es un proceso que, les digo, podemos buscar sus orígenes en los años 90, en este movimiento del Partido Demócrata que comenzó con Clinton, y que ahora yo pienso que para volver a tener un contendiente relevante, el Partido Demócrata tendrá que tener una nueva figura que trate de recomponer, de ir, como está haciendo Trump, a las bases de lo que fue ese partido, de tratar de recomponer todo ese apoyo. Y eso, en mi opinión, va a costar trabajo. Estamos por delante de unos 4 años bien complicados, con un Trump mucho más organizado, mucho más enfocado. Si comparamos esta administración Trump con la anterior, vemos que es un presidente que está mucho más preparado, que ha designado a su alrededor personas que están totalmente de acuerdo con su visión del mundo, con su agenda, con lo que él quiere. No fue así en el 2017. Él llegó a la Casa Blanca casi por sorpresa, y la burocracia tradicional de la élite gobernante lo rodeó y lo trató de enrumbar de cierta manera, y esto Trump no lo está permitiendo en esta vez. Si uno mira las designaciones para puestos claves en su gobierno, nos damos cuenta que todos son personas leales a Trump, leales a su idea de lo que él quiere hacer. Y hoy el trumpismo, Trump es el dueño del Partido Republicano, y el trumpismo, se puede discutir, es agenda de gobierno. Los próximos 4 años para Cuba van a ser 4 años de mayor confrontación, van a ser 4 años de incremento de la guerra económica que se nos hace, van a ser 4 años que pueden generar importantes momentos de fricción entre ambos países. Y hay varias razones. Una razón es que ya esta llamada derecha cubanoamericana, que en realidad lo que busca es el cambio de régimen en Cuba, que de hecho, vamos a tener esto claro, demócratas o republicanos, Trump, Biden, Obama, Clinton,
Bush Jr. y todos los que han pasado desde el año 59 hasta la actualidad, podemos decir que comparten una visión que es que la política de Estados Unidos hacia Cuba es una política de Estado y es una política de cambio de régimen. Para Estados Unidos y para la élite gobernante de Estados Unidos y para la derecha, la llamada derecha cubanoamericana, que es el sector privilegiado en Cuba, fundamentalmente antes de en los años 50, 40-50, es inaceptable un proceso alternativo, un proceso que no sea una democracia representativa y una economía de mercado a todo, como Estados Unidos lo tiene diseñado para nuestra región. Entonces, lo nuevo, lo diferente o lo tenso que puede resultar tiene que ver con que esa llamada derecha cubanoamericana, anti gobierno de Cuba, anti revolución cubana, está en el gobierno y van a hacer todo lo posible por llevar la política de máxima presión económica en todos los aspectos que puedan, con visos muy fuertes de extraterritorialidad, o sea, tratar de presionar a países que tienen relaciones con Cuba para que rompan relaciones con Cuba, para que rompan relaciones económicas, para dificultar las relaciones económicas internacionales de Cuba, con el objetivo de, a partir de la presión económica, llegar a generar en Cuba las condiciones para un estallido social que lleve a justificar, no una intervención militar, no creo, pero sí una condena mundial y lograr el objetivo tan largamente acariciado, que es el cambio de régimen. Eso es lo que pensamos a que se encaminan los próximos años de esta administración. Ya vimos lo que sucedió en la primera administración Trump, pero ahora las personas más decididas a todo esto ya son parte del gobierno de Estados Unidos. Si comenzamos con el Departamento de Estado, tenemos al señor Marco Rubio, que ahora es el secretario de Estado. Es muy conocida la posición de Marco Rubio hacia Cuba, muy conocida desde que era legislador y desde que era político local en el sur de la Florida, hasta después que fue senador federal. Tenemos que el enviado especial de esta administración para América Latina es un señor que se llama Mauricio Clever Carón, un conocido cabildero o lobista a favor de la política de sanciones contra Cuba. Fue miembro del Consejo de Seguridad Nacional de Trump en la primera administración. Después fue nombrado al frente del Banco Interamericano de Desarrollo y tuvo mucho que ver con la ayuda al gobierno argentino en el momento de la elección de Macri. O sea que es una persona totalmente de derecha en América Latina. Y también tenemos designados embajadores en países claves para Cuba, por ejemplo, como el embajador en España. Todos sabemos que España es como la puerta de Cuba a Europa, además por las relaciones tradicionales culturales, sociales, históricas, pero además es como la puerta de Cuba al comercio con la Unión Europea. Y el embajador designado de Estados Unidos en España es una persona también de esta llamada derecha cubanoamericana. O sea que lo que básicamente podemos decir es que el escenario de los próximos años en la relación bilateral va a ser un escenario de tensión, va a ser un escenario de confrontación, va a ser un escenario de intentos de implementar una política económica, una política de máxima presión para obstaculizar, y lo demuestran las relaciones, o sea, una política de máxima presión económica para obstaculizar las relaciones económicas internacionales de Cuba y lograr un cerco internacional que logre asfixiar la economía cubana, y eso por supuesto puede tener un impacto a lo interno en Cuba en momentos en que Cuba aún no logra reponerse de la COVID por todas estas políticas. Lo que hemos visto, lo que vamos a tener básicamente es 12 años de política económica de máxima presión, y en esos 12 años un pequeño interregnum de Biden, en que hizo
muy pocos cambios en la política anterior de Trump, y el cambio fundamental que vino a hacer lo hizo una semana antes de salir de la Casa Blanca, lo que nos explica que la administración Biden estuvo muy dominada y centrada en la política interna de Estados Unidos y vio a Cuba como un tema de política interna. Y esto que hizo, estas medidas que tomó, se demuestra que podía haberlo hecho 4 años antes, y no lo hizo porque también tiene como objetivo, o tuvo como objetivo el mismo de Trump en el final, que es lograr el cambio de régimen en Cuba. Primero, en cuanto a la política yo diría, de guerra económica de Estados Unidos contra Cuba, es una política que no es en sí una ley o una sola política, sino es una combinación de leyes, estatutos, de acciones ejecutivas que se han ido acumulando durante 65 años, que generan una grandes limitaciones para que Cuba pueda conducir sus relaciones económicas internacionales normalmente. Se dice mucho que no es un bloqueo, porque Cuba puede comerciar con otros países, pero en realidad todas las leyes, todas las disposiciones de Estados Unidos están diseñadas, las más fuertes, con un carácter extraterritorial, para impedir o para hacer más difícil la relación comercial de Estados Unidos con Cuba. Para impedir o hacer más difícil la relación de Cuba con terceros países. Tiene un gran... por ejemplo, Cuba no puede importar, o sea, compañías cubanas no pueden importar equipos que tengan un 10% de componentes estadounidenses. Te pongo el ejemplo de Brasil. Este ejemplo te lo voy a poner, si después tú quieres lo borras o no, pero bueno, el ejemplo con Brasil es, Brasil tiene Cuba tiene una línea aérea, se llama Cubana de Aviación. Cuba pudiera entrar en alguna negociación con Brasil, con la compañía Embraer, y importar unos aviones brasileños, no son de Estados Unidos, ¿no? Que sería muy aparentemente sencillo. Lo que sucede es que los aviones Embraer tienen motores probablemente General Electric, o motores o componentes. Yo no estoy seguro, pero es muy probable que Embraer use muchos componentes estadounidenses para la conducción. Bueno, por esa razón Embraer no puede venderle aviones a Cuba. Es un ejemplo que es claro con las empresas. Y como eso, te puedo mencionar muchos ejemplos de compañías en el mundo que se abstienen de tener relaciones comerciales con Cuba porque o producen elementos o equipos que tienen por ciento, o que en un momento son compañías que no tienen lazos comerciales con Estados Unidos, pero en años posteriores entran en una relación comercial importante con una compañía estadounidense, o quizás son comprados o son absorbidos por una compañía estadounidense o parte de ellos, y desde ese momento no pueden tener relaciones con Cuba. Como eso, hay muchos ejemplos de la extraterritorialidad de la política de bloqueo estadounidense. En el caso ahora, que está muy reciente en estos días que estamos hablando, ¿no? El hecho de que se saca la lista de países patrocinadores del terrorismo. ¿Qué cosa es esto? Supuestamente debe ser un instrumento para luchar contra el terrorismo. Un instrumento que implica que Estados Unidos niegue la venta de armamento, que Estados Unidos niegue la ayuda al desarrollo, y que Estados Unidos monitoree las transacciones financieras del país que es designado como terrorista. El hecho de que Cuba haya sido sacada y vuelta a poner en menos de una semana nos dice que, primero, esto no es en realidad una lista que busca la lucha contra el terrorismo, sino es un instrumento político de coerción política y coerción económica. Ser designado país patrocinador del terrorismo implica que las transacciones financieras de Cuba con entidades de terceros países son prohibidas, y que muchas empresas y muchos bancos no quieren
deciden no entrar en transacciones con Cuba por esta designación y que pueden ser multados por el gobierno de Estados Unidos. Hay muchos ejemplos de la extraterritorialidad, de lo que nosotros en Cuba decimos bloqueo y que Estados Unidos le ha dado en llamar embargo. Sí, un embargo sería, fíjense, que Estados Unidos no comerciara con Cuba. Y yo les puedo decir que ojalá fuera solo un embargo. Porque bueno, en realidad Estados Unidos como nación soberana tiene el derecho a escoger a los países con quien establece relaciones comerciales o no. Independientemente de que el hecho de no poder comerciar libremente, normalmente, con Estados Unidos, ya de hecho es una pérdida para Cuba porque es el mercado más cercano. Y entonces esto implica que Cuba tiene que reubicar geográficamente su comercio exterior con otros países y todo eso se encarece. Para Cuba, para las empresas cubanas sería mucho más fácil importar de Estados Unidos que importar de otro país, de China, de Rusia, de Europa, es evidente. Pero bueno, si decimos que Estados Unidos no tiene por qué comerciar con Cuba porque es su derecho soberano, eso se puede entender incluso desde el punto de vista del derecho internacional. Pero lo que sí Estados Unidos, lo que viola el derecho internacional es que Estados Unidos usa su poderío económico, su posición en la economía global y todos los instrumentos que están a su alcance desde el punto de vista político, económico y hasta, de cierta manera, amenazas militares para hacer que otros países no puedan tener una relación normal con Cuba. O sea, los embajadores de Estados Unidos tienen instrucción por una ley aprobada en el Congreso de que deben hacer todo lo que puedan para obstaculizar las relaciones de ese país con Cuba. Y eso es lo que nosotros, con lo que en Cuba enfatiza más sobre lo que es este bloqueo, y por eso se dice que es un bloqueo más que un embargo, por el alto nivel de extraterritorialidad y la intención que tiene de cortar o hacer más difícil o desestimular las relaciones de Cuba con terceros países del mundo. Pasa, como te explicaba, tanto con Brasil o con países de América Latina, porque en la mayoría son empresas privadas. Incluso hay países como Canadá, por ejemplo, o el caso de la Unión Europea, que tienen lo que ellos le llaman leyes antídotos. Leyes que dicen que ellos deben proteger a sus compañías de la extraterritorialidad estadounidense. Pero en la práctica son empresas privadas que se van a regir por ideas, conceptos y preceptos y le va a ser preferible comerciar con Estados Unidos y no comerciar con Cuba. El caso de Guantánamo es un caso interesante, por decirlo de alguna manera, ¿no? Guantánamo es una base militar estadounidense que está en territorio cubano, en contra de la voluntad del gobierno de Cuba y del pueblo cubano. Ahora, Guantánamo surge por un tratado entre el gobierno de Cuba, resultado de una intervención estadounidense en 1902, en que se firma un tratado que le da la opción a Estados Unidos a construir bases navales. En aquel tiempo, una base naval y carbonera, porque el carbón era el combustible fundamental para los barcos en aquel momento. Esa base se ha mantenido y al triunfo de la revolución en 1959 el gobierno de Cuba ha estado intentando que esa base se devuelva y Estados Unidos reconoce el tratado anterior y no reconoce lo que este gobierno le está pidiendo. Porque el tratado anterior dice que tiene que ser un acuerdo entre los dos gobiernos. Y entonces, de cierta manera, nunca nos vamos a poner de acuerdo porque Estados Unidos la quiere mantener. Ahora, ¿cuál es el uso de la base naval de Guantánamo? En realidad, para Estados Unidos, en mi opinión, no tiene un gran uso desde el punto de vista militar. Porque primero, la base naval, ya la marina no es lo más importante. Ya con tener unos portaaviones en el Caribe ya se hace todo lo que pudiera hacer una base naval desde el punto de vista militar. Pero es una base que ha servido en momentos anteriores para generar cierta tensión entre los dos países, como instrumento de tensión entre los dos países, y
Es cierto que también en momentos se ha logrado mantener una distensión. O sea, Cuba lo que trata, el gobierno cubano trata por todos los medios diplomáticos y políticos y en todos los foros internacionales de pedir que Estados Unidos salga. Pero por supuesto, el gobierno de Cuba no intentaría tomar eso por la fuerza, porque sabemos que con el dominio que tiene Estados Unidos de los medios en el mundo, se vería como una agresión a Estados Unidos y podría generar un conflicto mayor. Entonces, desafortunadamente Guantánamo todavía está ahí. Interesante que Guantánamo ha sido utilizado y todavía es utilizado para tener presos a personas que trajeron de Afganistán después del 11 de septiembre, que se han sido mantenidas ahí sin juicio y sin ninguna garantías, y que el gobierno cubano ha denunciado, pero fíjate, interesante, para poder traer a esas personas ahí, Estados Unidos tuvo que pedirle a Cuba permiso para volar en su espacio aéreo, porque los aviones en que venían son aviones grandes, Hércules C-130, no podían aterrizar si no sobrevolaban el espacio aéreo cubano. Cuba pudo haberle dicho que no te doy permiso. Sin embargo, Cuba le dio permiso para que aterrizaran esos aviones. Lo que busca, la idea es que, contrario a lo que se dice también, el gobierno de Cuba, y Cuba, que es el agredido en esta, sí está dispuesto a cooperar, sí está dispuesto a negociar y sí está dispuesto a reducir tensiones entre Cuba y Estados Unidos. La política de Estados Unidos hacia Cuba y Venezuela tienen muchos elementos en común. Y los elementos que tienen en común para mí están derivados de que Cuba y Venezuela, y podríamos incluso incluir Nicaragua en otro aspecto, otros aspectos son los países que de cierta manera retan la hegemonía estadounidense en la región y los países que implican la construcción de un modelo diferente, un modelo alternativo al modelo que Estados Unidos quiere para la región. Y se ve que esa, en mi opinión, ¿no? es la base de la política agresiva de Estados Unidos, es la base de que porque Estados Unidos plantea toda esta idea de que hay falta de libertades, que hay dictaduras, que hay en un lenguaje que en mi opinión nos puede remitir a la Guerra Fría de los 70 y los 80, ¿no? En mi opinión también es una política inconsistente, porque Estados Unidos tiene relaciones muy buenas diplomáticas y comerciales con países que también tienen un partido único, como el caso de Cuba. China, Vietnam tienen un partido comunista único en el poder y tienen relaciones normales comerciales con Estados Unidos, no están bloqueados ni están... Y hay países del mundo que no son ni siquiera repúblicas, en el Medio Oriente, como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes y el propio Egipto, que fue resultado de un golpe de Estado, y no hay... Y si vemos en América Latina, en la historia reciente, el gobierno de Estados Unidos apoyó a todas las dictaduras militares en el Cono Sur. Brasil es un ejemplo clásico de dictaduras militares que tuvieron el apoyo total de Estados Unidos, donde sí hubo desaparecidos, donde sí hubo serias violaciones, y no estoy aquí acusando a ningún gobierno, sino ejemplo. Y un ejemplo más cercano que le puedo poner es el ejemplo de Perú. En Perú, en los últimos años, destituyeron al presidente, lo apresaron, no le han hecho juicio, y el presidente está preso sin juicio y nadie sabe, y no ha tenido ninguna garantía. Se designó una presidenta interina, que ante las protestas populares hubo muertos y muchas violaciones de derechos humanos, y no hubo grandes pronunciamientos en contra de esa presidencia. De hecho, se ha hablado de que Estados Unidos y Perú son aliados. O sea, que en esta política de promoción de derechos humanos y de libertades hay mucha inconsistencia, y se usa más por una cuestión política que en realidad de una preocupación por los derechos humanos. Además,
en muchas ocasiones, y sucedió durante el periodo de Obama, en los últimos 2 años de su administración, se estaba iniciando un diálogo serio sobre derechos humanos entre Cuba y Estados Unidos. El gobierno cubano nunca ha rechazado discutir el tema de derechos humanos, pero es que los derechos humanos no solo son civiles y políticos. No, hay derechos humanos como el derecho a la salud, el derecho a una vivienda digna, el derecho al trabajo, y eso son cuestiones que si en una discusión seria se pudieran tener en cuenta para tener una relación seria, sin doble rasero y sin hipocresía, pudiéramos decir, en este aspecto. Cuba y Puerto Rico tienen una proximidad histórica muy fuerte, incluso desde la época colonial de España. Si uno mira, incluso la bandera cubana y la bandera puertorriqueña son casi idénticas, solo con los colores invertidos. Hay un dato interesante: el héroe nacional de Cuba, José Martí, en la plataforma del Partido Revolucionario Cubano, que fue el partido que se creó para promover y luchar por la independencia de Cuba, en su primer artículo dice que el Partido Revolucionario se crea para lograr la independencia de Cuba y de Puerto Rico, porque en realidad fueron las dos últimas posesiones españolas significativas en América y en el Caribe, ¿no? Y tienen una historia muy similar. Desafortunadamente, en mi opinión, producto de hay muchas cuestiones que podemos analizar aquí, pero no soy un experto en el tema. Cuba y Puerto Rico tuvieron, a partir de 1902, caminos diferentes. En Cuba se instaló un protectorado con una importante limitación y con un carácter neocolonial, pero Puerto Rico tuvo una evolución diferente y quedó como una colonia de Estados Unidos. Y de ahí para acá se ha ido construyendo una relación diferente. Cuba continuó su proceso, logró limitar y reformar ese protectorado en los años 30, y después a finales del 59 logró comenzar un proceso nacionalista, autóctono, que busca la independencia y la soberanía nacional. Y Puerto Rico se ha mantenido en una condición colonial, básicamente, con ciertas, vamos a decirle, cuestiones como que pueden tener un gobernador propio, pero Puerto Rico no está considerado un estado libre. Puerto Rico no tiene una independencia total como debiera, como es el caso de Cuba, y por supuesto la relación es diferente. En Cuba y Puerto Rico puede pasar lo mismo, pero Estados Unidos actúa diferente en cuanto a Cuba. Si en Cuba hay un apagón, es un gran problema. Si en Puerto Rico hay un apagón, no pasa nada, nadie lo ve. En Cuba puede haber alguna situación, porque mire, hay cosas en todo esto que son hechos, y los hechos son irrefutables. Ahora, la interpretación, la manipulación y los objetivos que se derivan para lograr otras cosas a partir de esos hechos pueden ser diferentes. Y en el caso de Cuba y Puerto Rico, como fue un clásico, que son países que, a pesar de que tienen una relación histórica muy fuerte, hay un poema o algo que dice que Cuba y Puerto Rico son un pájaro a las dos alas. Y es real, son los dos países que tenemos una relación muy cercana, de mucha historia común, pero desafortunadamente hemos seguido caminos diferentes, y Estados Unidos ha logrado mantener a Estados Unidos una condición colonial y a Cuba no, afortunadamente para nosotros. Este es un centro que surgió en los años 80, a principios de la década del 80 del siglo pasado. Es un centro, el único centro en Cuba que tiene como mandato, como objeto, el estudio de Estados Unidos y su política exterior, básicamente hacia América Latina. Es un centro multidisciplinario que agrupa profesores, investigadores, de historiadores, economistas, expertos en comunicación,
sociólogos. No somos un centro muy grande, pero somos un centro de docencia e investigación. Impartimos cursos de pregrado y posgrado, y también nuestras publicaciones se pueden leer, ¿no?, en diferentes revistas, libros, colecciones de libros, etc. El centro, como te decía, surge en 1981 y es un momento a finales de la administración Carter, que fue la primera administración que se propuso con una decisión un poco más seria, podemos decir, encaminarse en un proceso de diálogo y hacia la normalización de relaciones con Cuba. Recientemente fallecido el presidente de entonces, James Carter, publicó una directiva en el año 1977, en marzo del 77, para ser un poquito más preciso, que indicaba iniciar un proceso de diálogo con Cuba, y con este proceso se establecieron por primera vez secciones de intereses en las dos capitales, se limitó la frontera marítima y se hicieron algunos avances hacia una relación un poco más normal, una relación más de vecinos y de posible cooperación. Este centro ha tenido durante todos estos años, ya más de 40 años, como centro académico, una trayectoria bien destacada en todos estos estudios. Tenemos muchas relaciones con centros homólogos en América Latina, en Estados Unidos, en Europa, centros que se dedican al estudio de Estados Unidos y las relaciones internacionales. Y para nosotros siempre es muy importante poder tener relaciones académicas, divulgar los resultados de nuestras investigaciones, porque como se puede entender, estudiar Estados Unidos desde Cuba no es una mera curiosidad académica, es también una necesidad. Estamos cerca, muy cerca de ese país, y hemos tenido una relación muy compleja, no solo en los últimos 65 años, sino durante más de 200 años.